Hola, soy Amaya Arroyo Sagasta y en este vídeo voy a explicaros junto a mi compañero Egoitz de la Iglesia la contribución que hemos hecho a este congreso. El título concreto es el estudio de casos sobre la implementación de la gamificación como estrategia para el desarrollo de cualidades de la persona cooperativa desde la perspectiva COPESI. Para hacer una pequeña introducción, simplemente comentaros que tanto mi compañero como yo venimos de la Universidad Mondragón Universitatea, que está en el País Vasco, al norte de España, y concretamente somos profesores e investigadores de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. También formamos parte del laboratorio Colaborategui A, que es un laboratorio que intenta dar respuesta a las necesidades de la sociedad digital desde la perspectiva tanto de la comunicación como de la educación. Antes de darle paso a mi compañero Egoitz, simplemente aclarar unos términos que vamos a utilizar mucho en el desarrollo del estudio. La gamificación, desde nuestra perspectiva, es una estrategia educativa, no una metodología. Esto es algo importante para nosotros y simplemente aclarar que entendemos esa estrategia educativa como apoyo a otras metodologías o a otras prácticas y sobre todo enfocadas a activar al alumnado. Entonces entendemos su finalidad como crear esa motivación y sobre todo en nuestro caso en un contexto para desarrollar habilidades cooperativas, esto es desde el trabajo cooperativo. Como bien ha comentado mi compañera Amaya, el presente estudio se centra en dos ejes. Por un lado, en la perspectiva de la persona cooperativa desarrollada por la herramienta COPESI de Mondragón Universitatea y la gamificación como estrategia para implementar procesos educativos que promuevan el desarrollo del perfil cooperativo del alumnado en clase. El presente estudio se sitúa en primero de bachillerato y se trata de un estudio longitudinal que se ha llevado a cabo durante 3 años. Hemos elegido la gamificación como elemento para implementar este tipo de estrategias debido a su gran plasticidad y la facilidad que tiene de implementar dentro de ella distintas estrategias educativas para conseguir desarrollar esas capacidades o cualidades características de la persona cooperativa que nos vienen marcadas por el planteamiento de COPESI. Para definir a la persona cooperativa nos hemos basado en el marco teórico de la herramienta COPESI de Mondragón Universitatea, así como en el marco general del centro educativo en cuestión, San Fermín y Castola. Una vez recogidas las características que queríamos fomentar en el aula en el aspecto de persona cooperativa, hemos diseñado estrategias educativas dentro del marco de la gamificación con el fin de desarrollar dichas cualidades o características dentro del alumnado. La definición específica, así como la capacidad de medir cuantitativamente el desarrollo de dichas características cooperativas, nos ha permitido desarrollar un marco teórico, práctico y de evaluación en el cual poder ir recogiendo datos en el que evaluar la calidad o el impacto de los proyectos llevados a cabo en clase. Dentro del marco de la gamificación, por tanto, hemos desarrollado o implementado distintas estrategias educativas que nos han permitido fomentar estas características cooperativas dentro del alumnado más allá de las meramente curriculares. El trabajo conjunto desde el aula y la universidad nos ha permitido llevar a cabo de una manera muy satisfactoria una innovación pedagógica y medir los impactos, los resultados que ha tenido dicha innovación a lo largo del tiempo de una manera longitudinal. Todo lo comentado por mi compañero Egoitz demuestra, y este estudio demuestra al fin y al cabo, que la gamificación sí que puede ser una herramienta válida para complementar esa implementación de las metodologías activas, en este caso para desarrollar los rasgos, ¿no?, de la persona cooperativa. Esto a su vez también puede ser una buena práctica tanto de la implementación de la gamificación asociada a metodologías activas
como de la relación escuela-universidad y cómo el hecho de investigar tiene que estar ligado a ese contexto práctico, ¿no? A esa realidad educativa que está efectivamente en los centros. Creemos que esto último es de vital importancia, entonces deberíamos abrir la puerta a realizar más proyectos de investigación conjuntamente con la escuela y así alimentar ese poder de la evidencia, ¿no? De la evidencia de la práctica que nos ayude evidentemente a generar más conocimiento en este campo.